Hermano, que se les bendiga. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por otro miércoles más que podemos estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión, ¿verdad? Celebrando también la Semana Santa, aunque para nosotros, ¿verdad? Los que conocemos al Señor y conocemos su palabra, pues todas las semanas son santas, son separadas para nuestro Señor, ¿verdad? Para nuestro Dios, pero aprovechamos también, ¿verdad? Y recordamos y la utilizamos como un esfuerzo evangelístico, ¿verdad? Les recuerdo que se mantengan orando por la cantata del sábado del coro a las 7 de la noche, por la campaña que vamos a tener, que va a ser Viernes Santo, 3 cultos a las 8 de la mañana, a las 10 y a las 12 del mediodía, 3 cultos el Viernes Santo. Y el domingo, como siempre, pues vamos a tener el culto de las 8 de la mañana y el de las 11. ¿Verdad? El tema que hemos escogido para la campaña es tiempos de definición, y utilizamos precisamente un versículo del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice arrepentíos, ¿verdad? Y convertíos. Así que nada, les pido que oren por eso. Les recuerdo que queremos que vidas vengan, ¿verdad? Hay un propósito evangelístico, que vidas vengan que no conocen al Señor, es nuestro interés, que puedan escuchar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que espero que hayan tomado ustedes invitaciones. Si no, pues a través de las redes sociales tenemos también, ¿verdad? De esas invitaciones, que las puedas compartir con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, tus vecinos, que los invites, ¿verdad? Hablamos inclusive con la iglesia, con los hermanos. Mira, si viniera mucha gente, visita, pues mira, con gusto, ¿verdad? Con gusto nos levantamos, cedemos nuestro lugar y oramos, ¿verdad? Para que Dios toque el corazón de esas vidas. Así que simplemente quería recordarles lo que tenemos para esta semana, y ahora pues vamos a orar para continuar con nuestro estudio sobre el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra que ilumina nuestro camino, Señor, nuestros pensamientos, nuestra fe, Señor, nuestro caminar, nuestras decisiones. No estamos a oscuras, como dice tu misma palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino. Mira, Padre, en este momento te presento cada vida, ¿verdad? Que se conecte en el live, y también, Señor, los que posteriormente se conecten también, los presento delante de ti, Señor, que este tiempo sea un tiempo de reflexión en sus vidas, que sean impactados, Padre, por tu palabra, que seamos impactados por tu palabra, Señor, y que hay un anhelo de honrarte a ti, glorificarte y obedecerte a ti, Señor. Sobre todo, Padre, en estos tiempos, ¿verdad?, donde hay tantos enemigos de tu palabra, tantos mensajes que se alejan, Dios mío, de tu diseño. Ayúdanos y guíanos, Padre, y permítenos a su vez ser también luz para los demás. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Te pido que me cubras, que me guardes, que me dirijas también como maestro, Señor, en este momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio, pero vamos a dar un poquito para atrás, porque lo que seguiría luego de los versículos que estuvimos estudiando la pasada semana, pues seguiríamos con lo que estaba ocurriendo en la iglesia, en esa iglesia nueva, ¿verdad?, en lo que llamamos la iglesia primitiva, naciente allí en el libro de los Hechos, ¿verdad?, capítulo 2. Pero tenemos que volver atrás, porque hay un tema con relación al bautismo que quisiera tocar en este momento, compartirlo con ustedes. Así que vamos a buscar dos versículos, Hechos 2:38 y Hechos 2:41. Allí en Hechos 2:38 dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 41, ¿verdad?, capítulo 2 de los Hechos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que qué tremendo, ¿verdad? Ya hablamos de ese milagro del Señor, todas esas vidas que respondieron al mensaje de salvación, al mensaje del Evangelio.
Pero ahora quiero que notemos el imperativo, ¿verdad? Con relación al bautismo. Ese versículo 38, que no solamente dice que se arrepientan, sino que se bauticen. Y de eso es que queremos hablar. De hecho, vemos que inmediatamente estas personas procedieron a bautizarse, como dice la Escritura. Y sabemos que hay muchas preguntas con relación al bautismo. Traemos una concepción religiosa, cultural, principalmente, ¿verdad?, católica aquí en nuestro país con relación al bautismo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Como hemos dicho desde un principio, para nosotros la única norma de fe y de doctrina es la palabra del Señor. Así es que vamos a ella para responder las preguntas. No podemos depender de las experiencias, no podemos depender de la tradición. Siempre, ¿verdad?, uno puede considerar la experiencia o no puede considerar la tradición, pero hay que filtrarlas por la palabra. Y si están de acuerdo, pues no hay ningún problema. Pero si la tradición y la experiencia se alejan de lo que dice la palabra del Señor, pues entonces nos tenemos que quedar con la revelación más segura, que definitivamente es la palabra del Señor, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que vemos cuando digo ese verbo imperativo de bautícese, ¿verdad?, hablamos de ese mandamiento, ¿verdad?, de esa ordenanza. Y de hecho hay otros versículos que tienen que ver con la gran comisión y que nos mencionan también el asunto del bautismo. Por ejemplo, si vamos a Mateo 28, 19 y 20, que lo hemos visto en varias ocasiones, pero tenemos que regresar a él, uno de los textos más famosos con relación a la gran comisión. Allí Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vemos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos que en la gran comisión incluye Jesús este aspecto del bautismo. En otro de los evangelios, en Marcos 16, 15 y 16, que es un pasaje paralelo con relación a la gran comisión, dice lo siguiente, en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mira lo que dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que una vez más vemos el asunto sobre el bautismo también en el evangelio de Marcos. Y claro, hay otros, ¿verdad?, versículos que podríamos ver, pero con eso yo creo que es suficiente. Queda demostrado que el Señor, cuando nos habla sobre la gran comisión, primero habla del aspecto del arrepentimiento, pero también nos presenta o incluye dentro de esa gran comisión que se proceda con el bautismo también de aquellos que se han arrepentido, ¿verdad?, de sus pecados y han nacido de nuevo. Siempre nos gusta ir, ¿verdad?, a lo que significan las palabras, y en el caso de esta palabra de bautismo, de bautizado, bautícese, la raíz griega en el Nuevo Testamento es la palabra baptizo. La palabra baptizo. Y cuando uno busca en el diccionario, en los diferentes diccionarios, qué significa esta palabra baptizo, por ejemplo, yo les voy a dar aquí la definición del diccionario de Thayer. En el diccionario de Thayer, él dice lo siguiente: primero, sumergir repetidamente, sumergir, ¿verdad? También nos dice limpiar por inmersión o sumergir, lavar, hacer limpiar con agua, lavarse, bañarse, ¿verdad? La definición número 2. Y la número 3, abrumar, ¿verdad?, en el sentido de que lo sobrecoge todo, ¿verdad? Eso es lo que está implicado con esa definición. Si nosotros vamos a otro diccionario, vamos al diccionario Vine del Nuevo Testamento, esa misma palabra baptizo nos dice lo siguiente, dice, se usaba entre los griegos, o sea, dándonos un ejemplo, se usaba entre los griegos esta palabra, baptizo, con relación al teñido de vestidos. También de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. O sea que los griegos utilizaban esta palabra para teñir un vestido, o sea,
Había un balde, como decimos en Ponce, un cubo, como dicen en otros lados, lleno de agua con su tinta. Ahí sumergían los vestidos, ¿verdad? Y entonces quedaba todo cubierto para teñir estos vestidos. De la misma manera también la utilizaban para, en una vasija grande con una más pequeña, sumergirla y sacar de ahí agua. Así que pueden buscar, ¿verdad? También otras definiciones, no de la Biblia necesariamente, pero nos habla, por ejemplo, que Plutarco la utilizaba para sacar vino, introduciendo una copa en el cuenco, y así, ¿verdad? Diferentes. El asunto es, que nos importa, es que la palabra que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la palabra bautizo, que se utiliza para bautizar. Y que la palabra bautizo lo que significa literalmente es sumergir. Así que es importante entender eso primeramente. Y estamos presentando esto porque nosotros creemos que la manera de bautizar, la forma en que se bautiza es sumergiendo a las personas, a los creyentes en las aguas. Y por eso comenzamos discutiendo lo que significa esta palabra en el griego, que cualquiera de ustedes puede corroborar, ¿verdad? En cualquier fuente. Nosotros se daba una clase, que de hecho ahora la clase de fundamentos bíblicos en nuestro instituto, la combinamos también con unas clases de cristianismo práctico, ¿verdad? Hacemos una fusión de esas dos clases. Y una de las clases de cristianismo práctico precisamente era las ordenanzas del nuevo pacto. Nosotros tenemos dos ordenanzas en el nuevo pacto, dos mandamientos así principales, que son unos simbolismos. Uno es la cena del Señor y el bautismo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar específicamente sobre el bautismo, ¿verdad? Una de las ordenanzas del nuevo pacto. Y entonces aquí se nos dice, les voy a leer lo que dice el manual de cristianismo práctico. Dice: el bautismo es la primera ordenanza de Cristo a la iglesia ¿verdad? Que estudiaremos en esta lección. Vemos aquí que históricamente el bautismo no aparece por primera vez cuando Cristo y los apóstoles lo instituyen. O sea, desde antes, siglos antes, se practicaban bautismos también, ¿verdad? En las aguas, pero su simbolismo, su significado era distinto, y eso también lo vamos a ver. Así que vamos a ver cuál era el bautismo antes de Cristo, qué simbolizaba en la Escritura y qué representa ahora bajo el nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús. Les puedo decir, ¿verdad?, de manera resumida, que el bautismo que nosotros celebramos por inmersión, lo que simboliza, y es importante esa palabra, porque tanto el bautismo como la cena del Señor son simbolismos de algo que se quiere representar, ¿verdad? Y el bautismo cristiano lo que simboliza es la muerte al viejo hombre, al pecado y a la ley, esa muerte a ese viejo hombre, al pecado y a la ley, y la resurrección a una nueva vida espiritual, una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo les digo que simbolice, que representa, porque eso no ocurre en el momento en que la persona se bautiza. ¿Cuándo es que el viejo hombre muere al pecado, a la ley, y resucita a una nueva vida espiritual? ¿Cuándo ocurre eso en la vida de una persona? Eso ocurre cuando el Espíritu Santo viene y da vida a esa persona. Ahí es que ocurre ese milagro, ¿verdad? De que entonces somos hechos una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que es importante entender eso, que lo que está representando es lo que ha acontecido en la vida. No es que el agua tenga un poder y que el agua pueda perdonar pecados, limpiar pecados, ni nada de eso, ni dar vida espiritual. No, eso solamente lo puede hacer, ¿verdad? Dios, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesucristo, la obra regeneradora espiritual del Espíritu Santo, no el agua. Y es importante que entendamos eso, porque muchas personas le atribuyen unas características a las cosas, que si al agua, que si al humo,
Y eso es un tipo de idolatría donde se pone la esperanza en unos objetos inanimados como si ellos tuvieran el poder de hacer algo. Definitivamente que no. Y muchos están engañados. Yo estuve en la India, yo estuve en Nepal y era increíble cómo el montón de ídolos y de amuletos y de cosas que la gente lleva en todos, en la ropa, en el carro, en las motoras, en las puertas, en las ventanas, para todo. Bueno, ustedes saben que son millones de dioses que tiene la gente. Y en la Escritura eso es condenado. El Señor está interesado en el corazón, en la obra interior, en la obra verdadera. No son los elementos exteriores. ¿Verdad? Es importante entender eso. El pecado es perdonado. Una persona recibe vida cuando se arrepiente a través de la obra del Espíritu Santo y entonces es salvo por la fe. ¿Verdad? Jesucristo dijo que Él es el único camino. El único, no hay otro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay nada ni otra cosa que limpie nuestro pecado, solamente la sangre de Cristo que derramó en aquella cruz, aleluya. Y nosotros vamos a ver, de hecho, les dije ahorita que gente que se bautizó en el simbolismo anterior se tuvo que bautizar nuevamente. Hubo unos discípulos o unas personas que se bautizaron con Juan el Bautista, que tuvieron que bautizarse nuevamente. Y yo quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo 19, del 1 al 5. Fíjate que nosotros, dentro del mismo libro de los Hechos, estamos tomando temas que saltamos capítulos. Así que, en un sentido, aunque estamos en el capítulo 2, estamos viendo otras partes del libro de los Hechos. Y quiero que lean conmigo en Hechos 19, del 1 al 5, que nos muestra que esas personas que se habían bautizado con Juan el Bautista se tuvieron que bautizar otra vez, en el bautismo de Jesús. Mira lo que dice aquí, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, mira el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que vemos una diferencia, porque el bautismo, realmente el bautismo de Juan era un simbolismo o era una demostración de que ellos creían en como que habría de venir, ¿ves? Como que ese elemento, pero realmente no habían nacido de nuevo. Y nosotros vemos que como eso no había sido una realidad, ni siquiera el Espíritu Santo había venido a morar a ellos, que ya nosotros hemos dicho que cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo viene y hace morada en esa persona. Eso es parte, ¿verdad?, de ese sello de salvación. Y estos ni siquiera habían oído sobre eso. Así que después que escuchan el Evangelio, ellos se arrepienten, entonces el Espíritu Santo hace morada en ellos. Y una vez que son cristianos y que realmente el simbolismo del bautismo se hace realidad en ellos, es que se bautizan en el bautismo establecido por Jesús, dice ahí la palabra. El otro no servía para los propósitos de la ordenanza de Jesús con relación al bautismo. No servía porque tuvieron que bautizarse otra vez. Así que es importante entender eso que pasó ahí, porque esto lo vamos a ver con relación a otras doctrinas que hay con relación al bautismo y que no son bíblicas. Por eso lo vamos a ver ahorita. Pero ahora podemos hablar específicamente qué representa el ser bautizados en las aguas cuando uno, ¿verdad?, recibe al Señor, después de haber recibido al Señor, qué es lo que representa ese bautismo en las aguas y cuál es la forma bíblica del bautismo. Vamos a ir ampliando, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando. Y yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6, un capítulo, unos textos fundamental en la doctrina del bautismo.
Romanos 6 del 3 al 6. Y dice aquí la palabra del Señor, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate, ¿verdad? Lo que yo les estaba diciendo ahorita, lo podemos entonces ver aquí. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando del bautismo, está hablando de la muerte, de la semejanza en su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y nuevamente lo que vemos aquí claramente es ese simbolismo, lo que representa el bautismo. Es esa muerte al viejo hombre, a ese control que tenía el pecado y la naturaleza heredada de Adán, esa naturaleza caída, pecaminosa, esa muerte a esa naturaleza. Y entonces una resurrección junto con Cristo a una nueva vida con Él. Aleluya, ¿verdad? Tremendo. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eso es cónsono con lo que el apóstol Pablo luego le decía a los corintios, que somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza espiritual para la gloria del Señor. Colosenses 2:12, que también lo podemos ver un poquito más adelante. El apóstol Pablo también, hablándole a esta iglesia en Colosas, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que ustedes están viendo que lo que les estaba diciendo es lo que estamos viendo en la Escritura. No nos lo sacamos debajo de la manga, no es un asunto de la experiencia, no es un asunto de la tradición, es un asunto de lo que estamos leyendo en la palabra. Leo otra vez ese versículo 12 de Colosenses 2. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que, aleluya, ¿verdad? Que es tremendo lo que eso representa, lo que eso simboliza, ¿verdad? Vuelvo y repito, ese milagro ocurre cuando el Señor imparte vida espiritual a un escogido. El bautismo simplemente es la representación, el simbolismo de lo que ya ocurrió, de lo que ya el Espíritu Santo hizo en esa vida. Ahora, si hablamos un poquito sobre la forma, en cuanto a la forma del bautismo, ya vimos lo que significa la palabra bautizo, que significa sumergir. Así que la misma etimología de la palabra nos ayuda a entender un poco de la forma que está implicado el bautismo, ¿verdad? Sumergir. Y si nosotros analizamos también la lógica de lo que representa y lo que nos dijo nos dice la palabra del Señor en Romanos 6 con relación al bautismo, pues mira, es lógico que se represente una sepultura sumergiendo a las personas, porque a nadie lo entierran tirándole unas cuantas, un polvito, ¿verdad? Un poquito de tierra por la cabeza. A nadie lo entierran así. Así que si estamos hablando de una sepultura, estamos hablando de una muerte, vemos, más la palabra bautizo significa sumergir, entendemos que la forma bíblica es para representar esa muerte cuando se sumerge totalmente a la persona, a ese nuevo convertido, ¿verdad? A ese hijo de Dios. Y eso implica ahí que murió, fue sepultado juntamente con Cristo. Y luego, cuando es levantado de las aguas, después de haber sido sumergido, simboliza la resurrección. Murió a ese viejo hombre, pero resucitó en Cristo a una nueva vida por su gracia en Él. Y ahí vemos el simbolismo claramente. Cualquiera lo ve, puede ver esa analogía, ¿verdad? Con relación a la sepultura y a resucitar.
Y como les dije, con relación también a lo que implica la palabra sumergir, bautizo. Vayan conmigo a Hechos 8, 36 al 39. Porque queremos ver, o sea, vemos el asunto de la palabra misma, el significado que significa sumergir, la comparación, el poder representar una muerte y una resurrección. Pero vamos a ver otros elementos en la Escritura para nosotros que hemos llegado, ¿verdad? Los bautistas, y no solamente los bautistas, otras personas que creen que el bautismo es por inmersión, ¿verdad? Otras denominaciones, hemos llegado a esa conclusión bíblica. En Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros vemos el orden aquí. Primero la persona ha creído. El mensaje y el evangelio le ha sido predicado. Él ha creído y luego el bautismo. Yo quiero que ustedes estén conscientes de ese orden. El mismo orden que presenta el apóstol Pedro, ¿verdad? Que presenta la palabra arrepentidos y bautizados, ¿verdad? Bautícense. Entonces mira el versículo 38. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Ellos dice ahí que bajaron, entraron al agua. Y después dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Si esto era un asunto de buscar un vasito y bautizarlo por aspersión, que es como se llama, ¿verdad? El chorrito por la cabeza o cuando sea, pero no, vemos que ellos descienden al agua y suben del agua. Vamos a ver otro versículo, Mateo 3:16. El mismo Jesús, Mateo 3:16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice que el mismo Jesucristo cuando fue bautizado sube del agua, estaban en el agua. No era un baldecito, no era un chorrito. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es lo que nosotros vemos en la palabra y llegar a un análisis con relación a eso. Y la lógica que hay en la interpretación de que el bautismo es por inmersión. ¿Ok? Eso es lo que queremos presentarle. Y como siempre decimos, o sea, si alguna persona quiere discrepar, no quiere creer esto, pues, ¿verdad? Cada cual hará como entienda. Simplemente nosotros vamos a exponer lo que vemos en la palabra y en la escritura del Señor. En Juan 3, 22 al 23, también vamos a considerar ese texto. Juan 3, 22 y 23 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Y mira lo que dice este versículo 23. Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si era cuestión de, ¿verdad? Con un balde, como decimos aquí, con un cubo de agua, ¿a cuántas personas con un chorrito tú puedes bautizar? Pero mira el énfasis, ¿verdad? Yo quiero que vayan conmigo. Bautizaba allí porque había muchas aguas en aquel lugar. Mateo 3, 5 y 6. También quiero que vean eso conmigo. Mateo 3, 5 y 6. Y dice ahí la palabra del Señor. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos aquí que ¿dónde eran bautizados? En el Jordán. Allí eran bautizados. Así que ante estos versículos, y podríamos hablar de otros, pero nos vamos a limitar a eso, entendemos que la forma bíblica para representar una muerte, una sepultura y una resurrección es sumergiendo a las personas completamente y levantándolo, representando esa resurrección. ¿Ok?
No solamente está por aspersión, ¿verdad?, de agua, hay otros lugares que se bautizan con flores y cosas así. Eso no está en la Escritura en ningún lado. ¿Dónde tienen un fundamento para hacer tal cosa? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos tener la autoridad de cambiar lo que está revelado en la Escritura o añadir? No tenemos esa autoridad. Y la gente lo hace sin fundamento bíblico. Por eso es que nosotros en la iglesia constantemente le estamos diciendo a ustedes, ¿verdad, hermanos?, que tenemos que ir a la palabra. Todo es la palabra del Señor. Si vamos a aconsejar, tenemos que considerar la palabra. Si vamos a decidir qué está bien y qué está mal, tenemos que ir a la palabra. Si vamos a hablar de doctrina, tenemos que ir a la palabra. O sea, todo es la palabra, no podemos sacar la palabra. Precisamente las cosas están como están porque se está sacando la palabra. O tomando solamente lo de la palabra, lo que uno quiere. Yo leí una carta en estos días de una iglesia apóstata, una iglesia, ¿verdad?, que ha apostatado de su fe con relación a todo este asunto de los pecados, del homosexualismo y todo esto. Y ellos, su argumento bíblico es que Dios es amor. Que Dios es amor y uno tiene que amar al prójimo. Es verdad que Dios es amor y que uno tiene que amar al prójimo, pero eso no es lo único que dice la palabra. Así que no podemos tomar una parte de la palabra y entonces hacer doctrina de eso. Por eso es que las cosas están como están. Que Dios nos ayude a nosotros vivir conforme al completo consejo de Dios. Completo consejo de Dios. Para su gloria y para su honra. Continuamos. ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién se puede bautizar? Bueno, ya está implícito en los versículos que nosotros ya hemos leído en la Escritura, que son aquellas personas que se hayan arrepentido, que le hayan entregado su vida al Señor, que hayan nacido de nuevo, que el Espíritu Santo les haya dado vida espiritual, ¿verdad? Y entonces, como ustedes saben, a partir de que llega el Espíritu Santo y comienza su ministerio, pues todo creyente, cuando se arrepiente, ¿verdad?, cuando una persona se arrepiente, el Espíritu Santo también viene y hace morada en la persona. Dice la palabra en Efesios que el mismo Espíritu Santo es el sello de esa persona y mora en el creyente. Esos son los que se pueden bautizar. ¿Qué sentido tiene tú representar algo que no ha ocurrido? Es que yo no puedo entender eso, hermano. Yo no puedo entender eso. O sea, yo no puedo entender qué sentido tiene uno hacer una ceremonia, cumplir con una ceremonia que representa algo tan glorioso, ¿verdad?, como la salvación de las personas y de sus pecados, que no han nacido una vida nueva, que no han tomado una decisión por Cristo públicamente, que hayan recibido a Dios y se hayan hecho hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros vemos, al contrario, el Señor lo que le interesa es el corazón. Al Señor no le interesa los ritos. Eso fue lo que criticó de los religiosos. El Señor no está estableciendo un rito como externo que tiene un poder. No. Simplemente el bautismo es decirle al mundo, o sea, uno está proclamando y diciéndole al mundo a través de ese simbolismo lo que ya ocurrió. Es para testimonio de la gente, en obediencia a Dios que nos ha mandado, ¿verdad?, Jesucristo y su palabra, pero es un testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y si tú no te has bautizado, quiero que entiendas que esto es un mandato, un mandamiento. Tienes que proceder al bautismo. Y te recomiendo que invites a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, cuando lo vayas a hacer, porque es testimonio a ellos de la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Pero el cambio ocurrió antes. ¿Qué sentido tiene, vuelvo y repito, tú hacer algo que no ha ocurrido? Eso no tiene ningún sentido. Cuando nosotros vemos el orden bíblico, en el mismo capítulo 2, versículo 38 que vimos de los Hechos, dice, como decía Pedro, arrepentíos y bautícese. Vimos el ejemplo de Felipe, la historia de Felipe y el eunuco. ¿Qué pasó allí? Él creyó, Felipe lo confrontó, si tú crees bien puedes, y luego se bautizó.
Ese es el orden. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y si yo me bauticé y después conocí al Señor? Pues ese primer bautismo no cumple con el propósito bíblico. Te tienes que bautizar otra vez. No importa dónde te hayas bautizado, sea la iglesia católica, sea una iglesia protestante, sea la iglesia bautista, sea la iglesia que sea. Si tú te bautizaste de la manera que haya sido antes de conocer al Señor, eso no tiene ningún valor. El valor viene cuando tú te has arrepentido, has nacido de nuevo, entonces uno procede al bautismo. Así que aquí tenemos que hablar un poquito sobre el bautismo antes de la conversión. Tenemos que hablar un poquito sobre eso. El bautismo de los niños, por ejemplo. El bautismo infantil lo practican, por lo menos le voy a hablar de dos principales, ¿verdad? La iglesia católica lo practica y lo practica también la iglesia presbiteriana, protestante, ¿verdad? Reformada, también lo practica. Vamos primero con el bautismo católico, ¿verdad? Primero, ya hemos visto que nosotros no vemos el bautismo infantil por ningún lado en la Escritura. Algunos argumentan, ¿no?, que cuando el carcelero, ¿verdad?, fue y entonces él se convirtió y toda la familia se convirtió y se bautizaron, que allí tenían que haber niños. Pero es que eso no lo dice el texto. Yo no puedo llegar a esas conclusiones así. No porque es que allí tenían que haber niños, yo no puedo decir eso, porque nosotros vemos, ya hemos visto en muchísimos lugares, que el bautismo responde luego de la conversión, luego del arrepentimiento. Claro, si un niño se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida al Señor, pues bien puede bautizarse, no hay ningún problema con eso, pero tiene que haberse arrepentido, tiene que haber dado frutos verdaderamente, que ha nacido de nuevo, y no hay ningún problema en que proceda con el bautismo. Pero vamos al bautismo católico. Los bebés que ni siquiera tienen, ¿verdad?, se han arrepentido, no pueden hablar, no pueden nada, no cumple con lo que estamos viendo en la Escritura en el Nuevo Testamento. Claro, viene una doctrina que es posterior, ¿verdad? Estamos hablando de varios siglos después, donde Cipriano y otros, ¿verdad?, establecen algo con relación al bautismo infantil. Que ese bautismo infantil lo que hace es que borra el pecado original, quita el pecado original. ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Dónde dice eso? Primero, el agua no tiene poder para quitar pecado. Si el agua tiene poder para limpiar pecados, para borrar pecado, pues entonces hay dos cosas que pueden borrar el pecado. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y el agua, H2O. No, ¿dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que tú eres acusado por el pecado de otro? No lo dice. Pues, alguien pensó, no, lo que pasa es que eso borra el pecado original. ¿Dónde lo dice la Biblia? En ningún sitio. El único que puede perdonar pecados que yo veo de principio a fin en la Escritura es Jesucristo. El único. A través de la fe. No por obras, nadie se gloríe, no por herencia, no por tradición. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, hablamos de los que le han entregado su vida al Señor, han reconocido su pecado, le entregan su vida a Jesucristo y han nacido de nuevo. Aún los judíos, un pueblo escogido por Dios, nosotros vemos claramente en el Nuevo Testamento que si ellos no se arrepienten, no constituyen la iglesia del Señor. Así que esto no es un asunto de herencia ni de tradición. Eso no lo sostiene la palabra en ningún lado. De hecho, en algún momento nosotros vemos lo que nos presenta la Escritura en ese primer siglo del Nuevo Testamento. Luego se introduce el bautismo infantil, no por la palabra, ya lo hemos visto, no es por la palabra, pero se introduce y se empieza a bautizar por años, hasta que entonces
Se levanta un grupo, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor, puritanos, ¿verdad?, reformadores, empiezan a estudiar con profundidad la Escritura, que por muchos años también estuvo oculta al pueblo, empiezan a estudiarla y entonces descubren lo que dice verdaderamente la palabra y cómo es el bautismo. Y entonces ahí es que vienen los anabautistas, que lo que implicaba es que los que se bautizaban otra vez, porque estaban diciendo, mira, ese bautismo que hicieron antes de una conversión, eso no tiene valor ninguno. Y ahí es que viene ese nombre de anabautista, ¿verdad? De los que se bautizan nuevamente y de donde nosotros como bautistas venimos también, ¿verdad? Así que eso es básicamente parte de lo que implica la doctrina católica del bautismo infantil, que no vemos ningún fundamento bíblico para ello. Con relación al bautismo infantil presbiteriano, el simbolismo de ello o lo que ellos entienden bajo esa doctrina es distinto. No es lo mismo que los católicos. Ellos lo que ven el bautismo como una nueva representación, por así decirlo, de los pactos de Dios. Dios hace un pacto con Abraham allá en el Antiguo Testamento y sigue haciendo pactos. Y en esos pactos dice, yo te voy a bendecir a ti y a tu descendencia también. Y entonces los presbiterianos ven entonces el bautismo infantil como una evidencia de que ese hijo es parte de esa promesa, de ese pacto de Dios con su pueblo. Y como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se circuncidaban y esa circuncisión implicaba que era parte, ¿verdad?, como de ese pueblo, con ese pacto que Dios tenía con ese pueblo, pues entonces ahora cambia el simbolismo de la circuncisión al bautismo. Y el bautismo de los niños, lo que está presentando y representando es que son ese pacto que Dios tiene con el pueblo y con nuestros hijos. No estamos de acuerdo con esa posición. No vemos un versículo claro, categórico, que nos incline a eso. Nuevamente, de bautizar a los niños en el Nuevo Testamento, que ese sea el simbolismo, tampoco sostiene lo que nosotros vemos como lo que leímos en Romanos 6 y otros Colosenses 2:12. No vemos ese simbolismo amarrado al simbolismo o a la ceremonia de la circuncisión que hacían en el Antiguo Testamento. Claro, tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que estar claros de que esto no es una doctrina primaria en el sentido de que nosotros no podamos tener comunión con ellos, ¿verdad? Porque creemos en todo, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el único camino, el Espíritu Santo, las Escrituras, creemos todo eso, ¿verdad? Pero tenemos esta diferencia en la manera en que el bautismo, ¿verdad? Cómo vemos el bautismo. Después usted puede estudiar un poquito más y buscar, simplemente quiero que tenga un poco, ¿verdad?, de información. Algunas cositas y algunas preguntas que podemos responder también en los minutos que nos quedan. ¿El bautismo perdona pecados? Yo creo que ya, ¿verdad?, lo hemos dicho que no. El único que perdona pecados es Dios. El único camino de salvación es Jesucristo. No hay, nadie más puede perdonar pecados, nada más puede perdonar pecados, solamente Jesucristo. Así que el bautismo no perdona pecados. Esa agua no es agua bendita, no es agua especial. Esos son herejías y esos son espiritismo, le puedes llamar si quieres, y cosas así, pero el agua no tiene ningún poder. Eso es en las películas nada más y claro, pero hay gente que lo cree, tristemente hablando, que si agua bendita, que si esto. Qué triste, qué triste. Eso no lo vemos en la palabra de Dios en ningún lado. Alguien, ¿verdad? Aunque pues, la pregunta ya fue respondida, pero alguien podría decir, pero sin bautismo, si una persona no se bautiza, no hay salvación. Si una persona no se bautiza, no hay salvación. Definitivamente, volvemos y repetimos, el bautismo es una ordenanza, es un mandato, hay que cumplir con ello. Pero el perdón de nuestros pecados, en Colosenses capítulo 2 nos dice que todos nuestros pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. Allí Cristo perdonó
todos nuestros pecados y tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, donde es como un pliego acusatorio donde aparecen todos nuestros pecados. Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y tomó ese acta de los decretos, ese pliego acusatorio, y lo clavó en la cruz, perdonando todos los pecados, dice la Escritura, y entonces dándonos a nosotros completa redención, eterna redención. El ladrón de la cruz no se pudo bautizar. Sin embargo, Jesucristo le dijo, vas a estar conmigo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así que es importante estar claro con esto. También podemos ver, ¿verdad? Porque, déjame buscarlo por aquí. En Marcos 16:16, si lo pueden buscar por ahí, Marcos 16:16, que lo leímos ahorita, la palabra del Señor dice, Jesucristo hablando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cualquiera puede pensar, pues tú ves, tienen que estar las dos condiciones para ser salvo. Pero el mismo versículo te responde que eso no es así. Te dice, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere. Además, yo creo que está claro que la salvación es a través de Cristo, por la fe, no por obras. Eso debe estar, ¿verdad? Yo espero que claro, con lo que ya nosotros hemos estado hablando en esta clase. Bien, déjeme ver si tengo algo más por aquí. ¿Qué si vemos en la Escritura, en la tradición del pueblo de Dios, en el caso de los niños? Pues mira, nosotros vemos que había una ceremonia de dedicación de los niños a Dios. Y de hecho nosotros en la Iglesia Bautista de Glenview hacemos eso, ¿verdad? Los niños son presentados donde oramos, los presentamos al Señor, que Dios los guarde, que ellos puedan conocer al Señor, servir al Señor, que los padres, en esa ceremonia también los padres se comprometen delante de Dios y delante de la iglesia y de esos testigos a criar a sus hijos en el temor de Dios, no solamente con palabras, sino con sus hechos, con su propia vida. Y eso es hermoso, eso es bíblico, pero esos niños que son presentados tienen que arrepentirse también. No hay dos caminos de salvación. No hay dos caminos de salvación. Solamente uno. Así que nada, espero que haya podido aclarar algunas de las dudas con relación al bautismo. Los que ya saben todo esto, pues que hayan refrescado un poquito. Podremos profundizar muchísimo más en este tema, pero no es la intención de esta clase. Pero bien puede, ¿verdad?, profundizar en ello. Así que damos gracias a Dios, gracias al Señor por su palabra. Yo me bauticé a principios del año 1987. Yo conocí al Señor a finales del año 1986. Por lo menos recuerdo que el día que pasé al frente públicamente en la Iglesia Bautista de Glenview fue un 8 de octubre del 1986. Todavía estaba con el yeso, ¿verdad?, del accidente en la motora. Y pasé con muletas al frente. Con ese gozo le entregué mi vida al Señor y luego con gozo y con alegría me bauticé, diciéndole al mundo, proclamándole al mundo lo que Cristo había hecho en mi vida, que ya por la gracia de Dios había muerto esa vida pasada y había resucitado una nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy día, ¿verdad?, casi 35 años después, pues doy gracias al Señor porque hasta aquí Él me ha traído, me ha sostenido. Su gracia, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Bajo ninguna circunstancia yo he querido ofender a alguien, simplemente hemos visto lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así que estamos a la orden en nuestra iglesia, que Dios te bendiga mucho. Amén.